Jesse Pinkman es de los mejores personajes que Breaking Bad tiene para ofrecernos y gracias a su participación es que podemos tomar dimensión de muchos de los acontecimientos que transcurren durante la historia, enmarcando a figuras como las de Gustavo Fring o la de su compañero de trabajo Walter White. Por lo pronto, este video va a abarcar una primera parte de todo lo que atraviesa el personaje, porque no quería hacer un video de más de 20 minutos que resultara un plomazo para cualquiera. Así que bueno, ahora con todo listo, hablemos un poco de ficción. Literalmente, ya desde la primera aparición de Jesse dentro de la serie, nos podemos hacer una idea de lo que este chico va a ser, porque apenas lo vemos durante la investigación de drogas que estaban llevando a cabo Walter y Hank, uno puede identificar a aquel joven como alguien rebelde y que vive al límite de la ley. Esto mismo y sus conexiones serían los factores que harían que un Walter White inexperto decida relacionarse con él para cocinar metanfetaminas. Pinkman en primera instancia dudó si aliarse con su antiguo profesor de química, pero terminó aceptando gracias al conocimiento que éste posee. Él no lo sabría, pero adentrar a aquel hombre en su vida sería la peor decisión posible y ni se imaginaría el camino de desgracias que atravesaría. Luego de cocinar la primera tanda de su nuevo producto es que contacta con un conocido llamado Crazy Eddie, quien tenía contacto con los Salamanca para distribuir la fafafa. Sin embargo, todo deriva en un conflicto que termina con el traficante esposado en el sótano de Jesse, derivando en el acuerdo entre Pinkman y White, por lo que el encargado de acabar con la vida de su prisionero sería Walter, el cual intenta empatizar en la primera instancia con aquel joven, pero gracias a que descubre que en realidad estaba planeando matarlo, esto lleva a Walter a cometer su primer asesinato, siendo esta la primera ocasión en la que aquel hombre diagnosticado con cáncer mostraría de lo que es capaz para proteger a su familia. Luego de este pequeño vistazo a Jesse es que se nos da mucho más contexto del joven, mostrándonos situaciones cotidianas tales como su relación con su familia, lo que va a dejar lugar a una exploración de los sentimientos del hijo olvidado de los Pinkman, el cual recibiría un cachetazo por parte de sus hijos siempre que tuviesen la oportunidad, siendo este el primer palo que recibe el personaje durante la serie, siendo irónicamente el menor de todos ellos, haciendo que de a poco vaya acumulando presión que explotaría mucho más adelante. Una vez que Walter White regresa con la propuesta de seguir cocinando, pero esta vez teniendo contacto con un pez gordo dentro del mundo de la droga, así de esta manera es que Jesse va a buscar personalmente entablar un contrato con Tuco Salamanca, alguien totalmente loco e impulsivo, lo cual provocaría que él mismo asesinase a uno de sus subordinados y genera una situación en la que lleva a ambos compañeros de trabajo a una granja en la que también estaba Héctor Salamanca, el cual termina poniendo en jaque a Gwen y a Jesse, produciendo que ambos tuviesen que defenderse del psicópata con lo que tuviesen a la mano con tal de escapar de aquella situación, hasta que finalmente llegó Hank para acabar con la vida de Tuco, pero sin obviar de que ambos zafaron medio de pedo de esa situación. Desde este punto más es que un Jesse sin hogar, debido a la conducta que tuvieron sus padres con él al arrebatarle la casa de su tía, es que el joven comienza un proyecto para crecer dentro del mercado de la droga, colaborando con sus amigos como distribuidores, lo cual le termina bastante mal ya que matan a uno de ellos, pero previo a esto es que conocen a Saul Goodman, el cual se habla en otro video que les dejo en esta tarjetita. Este abogado es alguien sumamente habilidoso en su trabajo y ayudaría al dúo a conformar su negocio. Por otro lado, Jesse finalmente consigue una casa en la que pueda relajarse y es justamente allí que empieza una relación amorosa con su vecina, la cual lo apoya en uno de sus momentos más bajos, entendiéndose con el chico hasta el punto en el que Jesse desarrolló un amor profundo, ya que gracias a su compañía pudo dejar de lado sus problemas de su día a día. A su vez podemos ver que su relación con Walter también mejora considerablemente, porque podemos observar que el futuro rey de la droga empieza a querer a Jesse casi como un hijo, deseando siempre lo mejor para él. Recordemos este pequeño sentimiento porque se verá conflictuado en diversos momentos de la serie. La vida de ambos personajes cambiaría radicalmente a raíz del primer contacto que se establecería entre el dúo y un misterioso distribuidor de Saul Goodman, el cual sabremos más adelante que sería el imponente Gustavo Fring. Gracias a la profesionalidad que maneja este hombre es que Walter debe ponerse lo más serio posible en cuanto a los cumplimientos de los plazos de entrega de los paquetes de meta, mientras que Jesse se encontraba drogándose constantemente junto a su novia, lo que provoca que cuando ella se muestra totalmente determinante e interesada por el dinero que Jesse obtiene, en el momento en el que Walter va a la casa de su compañero y se encuentra que su novia casualmente se está ahogando en su propio vómito, en lugar de hacer algo, simplemente la deja morir bajo ese mismo sentimiento de proteger a su compañero y buscar lo mejor para él, aunque realmente
esto beneficiase únicamente al mismo. Es precisamente que producto de la muerte de Jane, Jesse sufre una terrible depresión, sintiéndose todavía culpable por la muerte de su pareja, intentando ahogar sus penas en la falopa. Y es precisamente Walter quien termina interviniendo para rescatar al joven del pozo en el que él mismo lo había puesto, intentando así una pseudo-redención. Así es como Jesse recibe el primer golpe fuerte que lo marcaría a lo largo de lo que queda de la producción. Con el tiempo es que Pinkman logra lidiar con la muerte de su pareja, aprendiendo a aceptar su propia realidad y fortaleciéndose pensando en lo vivido con ella. Además, dentro de su rehabilitación es que conoce a Andrea, una mujer con la que empieza a desarrollar su relación y que lo va a llevar más adelante a conocer su contexto familiar y a involucrarse para el bienestar de ella y de su hijo. Gracias a todo esto es que Pinkman vuelve al juego e intenta hacer que Walter regrese con él, o que al menos le presente a Gus, para que pueda venderle su producto, pero no lo logra y solo consigue que cuando Walter regrese a cocinar, lo haga junto a otro científico, estableciendo una gran tensión entre ambos desde este punto en adelante. Pero esto cesaría gracias a su interés común por deshacerse de las sospechas que Hank tenga sobre la RV en la que cocinaron en el pasado, pudiendo al final engañar al oficial de la DEA, logrando destruir la evidencia, pero teniendo como secuela la cólera de un Hank que arremete en contra de Jesse, desfigurándole la cara en el proceso. Es en este punto en el que podemos observar una de las mejores escenas del personaje. I am turning down you. You get it? Ever since I met you, everything I have ever cared about is gone. I have never been more alone. I have nothing. All right, it's all gone. Get it? En este momento podemos captar la frustración que este personaje vivió durante toda la serie al ser menospreciado y maltratado todo el tiempo, provocando que este acabe roto y no quiera tener relación alguna con el hombre que arruinó su vida. Aunque luego Walter le ofrece volver a ser socios y no ser tratado como perro o el compañero tonto, a lo que él acepta y empieza a ganar millones junto a White. Durante algún tiempo todo marcha perfecto en el negocio y están produciendo muchísimo Walter y Jesse, pero Pinkman termina descubriendo a los hombres que mandaron a matar a su amigo Combo y entra en conflicto con ellos, lo que lleva a Gustavo Fring, quien en un pasado dudó de contratar a aquel joven ex drogadicto, a mediar entre ambas partes debido a que Jesse quiere venganza a toda costa y que dejen de utilizar a niños para mediar con los drogadictos. Pero Gus lo obliga a quedar en paz con aquellos hombres por el bien de su negocio. Pero gracias a su resentimiento por la posterior muerte del joven niño que utilizaban y que casualmente era el hermano de su actual pareja, hace que Jesse planee su venganza al confrontarlos con un arma. Pero repentinamente, Walter White aparece y atropella a ambos hombres y los mata a sangre fría para que Jesse no quede manchado y pueda escapar. Esto evidentemente genera el descontento de Fring, quien tiene su paciencia al límite y decide recontratar a Dale para que investigue a Walter y así adquirir sus habilidades, por lo que, cuando sepa todo, White ya no tendría valor para Gus, pudiendo por fin matarlo y se haga un problema encima. Claramente Walter se da cuenta de esto y empieza a planificar junto a Jesse cómo matar a Gale para que así ambos sigan con vida y Gus no pueda hacer nada al respecto. Es cuando la situación cambia drásticamente y Walter decide enviar a Jesse a matar a Gale, algo para lo que el joven no está preparado, pero termina aceptando y yendo al departamento del científico entre lágrimas, decidiendo así jalar el gatillo y encajarle un tiro en la frente, lo que marca un antes y un después para su personaje. Hasta este punto todo lo que pudimos apreciar de Jesse es muy positivo en consideración de la posición que ocupa dentro de su serie, siendo el coprotagonista de Walter White, un mismísimo personajazo, complementándolo como nadie gracias a su visión paralela de la moral que él maneja en momentos de tensión. Lo que envuelve la relación entre estos dos personajes es muy profundo gracias a los matices que ambos proponen, mostrando desprecio el uno por el otro en diversas circunstancias, pero respetando y queriendo a su respectivo compañero, lo cual fue generado gracias a todas las situaciones que vivieron ambos, volviéndose más que compañeros. Además, otro aspecto que suma mucho al aprecio que le tengo a este personaje viene de la humanidad con la que se representa la figura del joven adicto, el cual con el tiempo evoluciona progresivamente a raíz de sus propias vivencias y las de su antiguo profesor que lidia con una enfermedad mortal, otorgándole una perspectiva de la vida particular
la cual lo marcaría de cara a sus arcos de personajes más cercanos al final de la serie. Por lo pronto, en este primer video, vimos la versión más inmadura del joven, el cual intenta evadir sus problemas cada vez que puede y que se ve fácilmente influenciado por Walter, aunque desde que muere Jane y que se adentra en el imperio de Gus, es que empieza a volverse alguien independiente que busca encontrar algo que proteger al igual que su compañero. Hasta el momento, esto no es todo por este video, así que si muestran un gran apoyo a esta primera parte, no duden en que dentro de poco se vendrá la segunda y más cargado gracias a que todo lo que provoca la muerte de Gay es maravilloso y da lugar a un cierre espectacular para la evolución de este personaje. Si disfrutaron el video, no duden en darle like y comentar. Esto será hasta la próxima. Nos vemos.